harías si en mitad del océano, y sin un solo rastro de tierra a tu alrededor, escucharas un rugido ensordecedor, como si un tren furioso viniera directo hacia ti desde las profundidades? Eso fue exactamente lo que sintió la tripulación del pesquero Andrea Gale, la noche que una ola de más de 30 metros se levantó frente a su proa en el Atlántico Norte. Era 1991, y lo que empezó como una tormenta normal se convirtió en un monstruo. 3 sistemas climáticos chocaron entre sí, creando lo que hoy llaman la tormenta perfecta. Los hombres a bordo sabían que no podían girar. Una ola de ese tamaño te destroza de lado como si el barco fuera de papel. El capitán gritó la orden: «De frente, aguanta la línea». Imagina apuntar la nariz de un barco pesquero de 22 metros contra una pared líquida de la altura de un edificio de 10 pisos. Con el viento rompiendo las antenas como si fueran ramas. En ese momento, cada ruido era una sentencia. El crujido de la madera, el golpe del agua en el casco, el motor forzando hasta el último caballo de potencia. Esa noche, algunos barcos lograron sobrevivir. Otros quedaron en el fondo del mar. El Andrea Gale jamás volvió. ¿Qué pasó en esos últimos segundos antes de que la ola los engullera? Nadie lo sabe. Pero lo que quedó claro para los pescadores de todo el mundo es que cuando el océano se despierta con furia, no hay margen para el error. O domas la ola, o ella te borra de la historia. ¿Qué sentirías si de pronto vieras levantarse frente a ti una pared de agua tan alta como un edificio de 10 pisos y supieras que no hay forma de escapar? Eso fue exactamente lo que vivió la tripulación del pesquero noruego Rana Fjord, una madrugada de invierno en el Mar del Norte. Estaban a 200 kilómetros de la costa, cargados hasta el límite con toneladas de bacalao, cuando el viento empezó a rugir con una voz grave que solo los pescadores veteranos reconocen. La voz de una ola monstruo acercándose. No era una tormenta normal. El mar estaba mezclando corrientes y viento en direcciones opuestas, creando lo que los marineros llaman una bestia en la niebla. El radar apenas mostraba manchas incoherentes y el horizonte había desaparecido bajo una neblina de espuma. De pronto, un grito desde cubierta: ¡A proa! Todos corrieron. Frente a ellos, una masa negra de agua se levantaba del océano, creciendo, doblando la altura del barco como si fuera un juguete. El capitán no tuvo tiempo para pensar. Metió el timón directo hacia la ola y gritó al ingeniero: «¡Máxima potencia ya!». El motor rugió, pero parecía una hormiga intentando empujar un muro. El barco empezó a trepar la pendiente líquida. Dentro, los hombres se aferraban a lo que podían. Algunos cerraban los ojos. Otros rezaban. El sonido era indescriptible, un rugido profundo, como si la tierra misma se quebrara, mezclado con el crujido del casco, peleando contra miles de toneladas de agua. Por un instante eterno, todo quedó suspendido. El Rana Fjord alcanzó la cima de la ola y el mundo se detuvo. Del otro lado solo había vacío, una caída libre hacia un abismo de espuma. El barco se precipitó como si hubiera saltado desde un rascacielos. Todo tembló, las luces parpadearon, y al golpear el agua, el impacto fue tan brutal que uno de los motores se apagó. Los hombres quedaron en silencio, esperando el segundo golpe. Pero no llegó. La ola había pasado. El mar seguía enfurecido, pero la bestia había desaparecido, tragada por el propio océano. Cuando el Rana Fjord llegó a puerto días después, parecía un barco fantasma, el casco rajado, ventanas reventadas, antenas dobladas como alambres. Los hombres no hablaban mucho, no hacía falta. Todos sabían que habían estado a un solo segundo de convertirse en otra historia de naufragio. Y esa pregunta quedó flotando en la mente de cada uno. ¿Cuántas de esas olas se levantan cada año, en silencio, tragando barcos enteros?
sin que nadie vuelva para contarlo. Hay barcos que parecen demasiado pequeños para desafiar el océano, y sin embargo, son los que sobreviven cuando el mar decide probar quién manda. Eso es lo que ocurrió con el Southern Wind, un pesquero de apenas 19 metros, que se enfrentó a olas tan altas que podrían haber engullido un transatlántico entero. La noche era cerrada, apenas iluminada por un faro a kilómetros de distancia que desaparecía entre cortinas de agua. No había tiempo de huir ni lugar donde esconderse. Las olas venían en serie, gigantes, como si el propio océano quisiera arrancar el barco de la superficie y hundirlo en la oscuridad. La clave de la supervivencia no fue el tamaño ni la fuerza bruta. El Southern Wind no tenía un casco blindado ni motores de guerra. Lo que lo salvó fue la forma en que estaba construido. Un casco de acero estrecho y profundo, diseñado para morder el agua en lugar de flotar sobre ella. Ese diseño, pensado para resistir el peso de las redes cargadas, se convirtió en la línea entre la vida y el naufragio. Cada ola lo hacía crujir como si fuera a partirse, pero el barco se retorcía y volvía a su eje como una bestia marina, adaptada a la violencia del océano. Dentro, la tripulación no podía ni ponerse de pie. El capitán, un hombre con 30 inviernos de pesca en el cuerpo, sabía que un error en el ángulo de ataque significaba el fin. El barco debía encarar cada ola con precisión quirúrgica. Si tomaban la cresta de lado, la ola los volcaría como una lata vacía. Afuera, el mar no perdonaba. Cada impacto era un martillazo de miles de toneladas de agua. El ruido del metal vibrando se mezclaba con el silbido agudo del viento y el rugido grave del océano, creando una sinfonía que helaba la sangre. Cuando por fin amaneció, el mar estaba en calma, como si nada hubiera pasado. El Southern Wind seguía flotando, herido pero vivo. Habían sobrevivido no por ser los más fuertes, sino porque entendieron que a veces la única forma de ganar es dejar que el barco se convierta en parte del mar, no luchar contra él. Esa noche, ese pequeño pesquero demostró algo que todos los marineros saben y pocos quieren aceptar. No importa cuán gigantesco sea tu barco, cuando la ola perfecta se levanta, el tamaño no garantiza nada. A veces, lo único que te mantiene con vida es el diseño de un casco y el pulso firme de un capitán que se niega a rendirse. Hay un secreto que separa a los barcos que vuelven a puerto de los que quedan como un nombre olvidado en el fondo del mar: la forma en que enfrentan la ola. Esa noche en el Atlántico Norte, el Northern Star, un arrastrero de acero con 12 hombres a bordo, se convirtió en el ejemplo perfecto de que una sola maniobra puede decidir el destino de toda una tripulación. La tormenta llevaba horas rompiendo el horizonte, y el radar mostraba manchas que parecían montañas moviéndose. Entonces, el mar hizo silencio. Los motores rugían, el viento aullaba, pero el océano entero parecía contener la respiración. El capitán lo sintió antes de verlo. Giró el timón con un instinto animal, y allí estaba, una ola de más de 25 metros, levantándose como una muralla negra, acercándose con una velocidad imposible. En ese instante no hubo tiempo para cálculos, solo para supervivencia. El capitán gritó una orden que todo pescador veterano conoce: de frente, todos firmes. Esa es la técnica secreta que salva vidas. Nunca de lado, nunca huir. El barco debe enfrentar la ola como un guerrero, subir la pendiente como si escalara un muro líquido y rezar para que la proa corte la cresta antes de que la gravedad lo derrumbe hacia atrás. Pero enfrentarse a una ola monstruo no es solo girar el timón. El ángulo debe ser exacto. Unos grados de más y el barco se clava y se parte. Unos grados de menos y la ola lo revuelca como una cáscara. En la sala de máquinas, el ingeniero empujó los motores hasta un límite que rozaba la explosión.
El ruido era ensordecedor, el metal vibrando, el mar golpeando, y sobre todo, ese rugido grave que hace que incluso los hombres más duros sientan miedo de verdad. El Northern Star empezó a trepar, inclinándose tanto que dentro los hombres sentían cómo la gravedad los arrancaba del suelo. Y entonces llegó el segundo más largo de sus vidas, la cima. Por un instante, el barco entero quedó suspendido, como si flotara en el aire. Del otro lado, el vacío, una caída libre hacia un cráter de espuma. El golpe fue brutal, como si el océano entero hubiera decidido aplastarlos de una sola vez. Luces apagadas, alarmas sonando, agua entrando por las escotillas, y después, silencio. El barco seguía flotando, herido, destrozado, pero vivo. Cuando el Northern Star regresó a puerto, el capitán no dijo ni una palabra. Solo miró a sus hombres, uno por uno, y asintió. Todos sabían que no era suerte. Era la técnica, el ángulo exacto, la decisión de no huir. Porque frente a una ola que puede tragar un barco entero, el instinto natural de escapar es tu peor enemigo. La única forma de sobrevivir es hacer lo contrario, girar de frente hacia la bestia y desafiarla cara a cara, aunque cada célula de tu cuerpo te grite que huyas. Esa noche, el Northern Star no solo venció a la ola, venció al propio miedo. El mar no perdona, pero a veces, en medio del caos, un capitán logra ver lo que nadie más ve. Esa noche, el Silver Horizon navegaba entre Islandia y Groenlandia, cuando el cielo se cerró en cuestión de minutos. El viento cambió de dirección, como si alguien hubiera girado un interruptor, y el mar empezó a hincharse con una rapidez imposible. No era una tormenta cualquiera. El barómetro caía en picado. El radar mostraba manchas sin forma, y el horizonte había desaparecido bajo un muro gris de espuma. El capitán, un hombre con cicatrices de 20 inviernos en alta mar, no miraba el radar ni los instrumentos. Miraba el aire. «Va a girar», murmuró. Nadie entendió. Minutos después, cuando el viento rugió desde el este y una ola imposible se levantó como un monstruo, sus palabras cobraron sentido. No era una ola cualquiera, era una de esas bestias que rompen todas las reglas. Un muro de agua de más de 30 metros empujado por corrientes cruzadas. Si la enfrentaban directo, la proa se partiría. Si huían, la ola los volcaría como una lata vacía. Entonces, el capitán hizo lo que pocos se atreven. Giró el barco en diagonal. Ni de frente ni de lado. Un ángulo imposible, casi suicida, calculado solo por experiencia y puro instinto. La tripulación no respiraba. El Silver Horizon empezó a trepar el muro líquido como si fuera un insecto escalando un cristal. El viento aullaba, el casco crujía como si quisiera romperse, y el agua arrancaba piezas de la cubierta como si fueran papel. En medio del estruendo, se escuchó el motor rugir al máximo, empujando toneladas de acero contra la furia del mar. Un segundo eterno. 2, 3. Y entonces el barco atravesó la cresta. El silencio fue tan brutal que parecía que el mundo entero había dejado de moverse. Del otro lado, la ola se desmoronó como una montaña que se derrumba, tragándose su propio rugido. Cuando llegaron a puerto días después, los hombres hablaban de esa noche como si hubiera sido un sueño. Pero todos sabían la verdad. No fue suerte, ni milagro. Fue un capitán que leyó el viento, como si fuera un libro abierto, y tomó una decisión que pocos se atreverían a tomar. En alta mar, no siempre gana el más fuerte, ni el barco más grande. A veces, la única diferencia entre la vida y el naufragio está en los ojos de alguien que, en medio del caos, es capaz de ver un patrón en el viento y desafiar a una ola que parecía imposible. En el mar hay algo más aterrador que una tormenta anunciada, la ola que nadie ve venir. Los pescadores la llaman la sombra,
porque aparece cuando todo parece estar bajo control. Eso fue exactamente lo que vivió la tripulación del Iron Maiden, un pesquero de acero que navegaba a 300 kilómetros de la costa de Terranova. Habían pasado 12 horas de viento constante, un mar pesado pero navegable. La tormenta, según el radar, se alejaba. Los hombres se relajaron. Algunos bajaron a la sala de máquinas, otros sirvieron café. Y entonces el mar cambió de tono. No el viento, no las olas, el mar. El capitán lo sintió en los huesos. Un silencio extraño, apenas unos segundos, y de pronto, como si el océano hubiera decidido exhalar toda su furia de golpe, se levantó una ola que nadie había previsto. No venía en dirección de la tormenta, ni seguía el patrón del viento. Era una torre líquida que brotaba del océano profundo, negra, sin espuma, avanzando con un rugido grave que atravesaba el acero del barco como una vibración. 20 metros, 25, 30. En menos de 30 segundos, la tripulación pasó de beber café a pelear por sus vidas. El capitán gritó órdenes que apenas se escuchaban entre el estruendo. El barco giró, los motores rugieron, pero esa ola no era como las demás. No seguía las reglas. No había cresta suave ni patrón predecible. Era una pared sólida de agua, avanzando con una fuerza que parecía sobrenatural. El Iron Maiden trepó la pendiente como un animal herido. Dentro, los hombres se aferraban al metal helado, con el corazón golpeando más fuerte que la tormenta. Y cuando alcanzaron la cima, no hubo alivio. Del otro lado no había mar, solo un vacío negro que los tragó como si cayeran desde un edificio. El golpe destrozó ventanas, arrancó equipos y partió barandillas como si fueran ramas secas. El barco entero se estremeció, escupido por el propio océano. La ola se deshizo detrás de ellos, como si jamás hubiera existido. No quedó en el radar. Ninguna boya registró su altura. Era como si el mar hubiera levantado una mano gigantesca y la hubiera soltado sobre el Iron Maiden, solo para recordarles quién manda. Cuando llegaron a tierra, los hombres no hablaban de la tormenta, hablaban de esa ola, de cómo surgió de la nada, de cómo no dejó rastro, de cómo por un segundo sintieron que estaban viendo algo imposible. Y ahí está el misterio. Esas olas que rompen todas las leyes de la física existen. No avisan, no siguen patrones. Son el lado oscuro del océano, una amenaza silenciosa que puede tragarse barcos enteros sin dejar una sola prueba de que estuvieron allí. Hay momentos en alta mar donde no sabes si estás navegando o atrapado dentro de un sueño torcido. Eso le pasó al Valhalla, un barco pesquero islandés que vivió una de las noches más extrañas y aterradoras jamás registradas. Todo empezó después de que una de esas olas fantasmas, como la del Iron Maiden, golpeara de lleno su costado. El barco sobrevivió, pero algo se rompió más allá del casco. La brújula empezó a girar sin sentido. El radar mostraba manchas moviéndose en círculos, y el horizonte había desaparecido bajo una niebla tan espesa que parecía sólida. Los hombres no podían orientarse. «Estamos navegando ciegos», gritó el primer oficial mientras golpeaba la consola intentando que los instrumentos reaccionaran. Afuera, el mar rugía como si se burlara de ellos, levantando olas de más de 20 metros que chocaban desde direcciones imposibles. El capitán sabía que, sin referencia, un error de pocos grados podía volcar el barco. Decidió hacer algo que pocos se atreven: apagar el piloto automático, desconectar todo y guiarse solo por el instinto y el sonido del mar. En ese momento, la tecnología dejó de importar. La vida de 12 hombres dependía de un oído entrenado para escuchar la frecuencia del viento y el golpe del agua contra el casco. Avanzaban como sombras entre paredes líquidas.
Cada minuto era una pelea entre el acero del Valhalla y un océano empeñado en tragárselo. Las olas se levantaban como fantasmas en la niebla y la tripulación juraba escuchar voces entre el viento, como si el mar quisiera volverlos locos. Entonces, una luz. Apenas un destello en medio de la tormenta. No era un faro ni otro barco, era la cresta de una ola reflejando un relámpago. El capitán lo supo al instante. ¡A proa! ¡Ahora! La maniobra fue milimétrica. Giraron el barco justo cuando la ola más grande de la noche se levantó frente a ellos. Si la hubieran tomado de lado, habría sido el final. El Valhalla subió la pendiente líquida, como si escalara un muro infinito. El motor rugía, los hombres se aferraban al metal, y en medio de ese caos, la brújula seguía girando como loca, incapaz de señalar nada. Cuando atravesaron la cresta y cayeron al otro lado, el mar estalló en un silencio espeso. La niebla se abrió apenas lo suficiente para mostrar una línea de agua más tranquila. Horas después, cuando la tormenta finalmente se disipó, los instrumentos volvieron a la vida como si nada hubiera pasado. Pero los hombres no olvidaron esa noche. No fue solo una batalla contra olas monstruo, fue una pelea contra el propio océano, contra la sensación de que el mar podía jugar con su mente y su tecnología. Esa historia del Valhalla se cuenta en los puertos como un susurro, porque enseña algo que aterra a todos los que navegan. En alta mar, incluso tus ojos y tus máquinas pueden mentir. Solo hay una verdad, y es la que decide el mar. Cuando el Valhalla logró escapar de la tormenta, muchos pensaron que la peor parte había quedado atrás. Pero en alta mar, la calma nunca significa seguridad. Apenas unas semanas después, otro barco demostró que no todos los cascos están hechos para sobrevivir a un monstruo de 30 metros. El Leviatán, un imponente arrastrero de 40 metros con doble cubierta, salió de puerto confiado. Tenía motores potentes, tecnología de última generación y un casco reforzado, diseñado para resistir hielo. Sobre el papel, era indestructible. Pero el mar no lee papeles. La tormenta lo atrapó de madrugada, en medio de una zona de corrientes cruzadas al sur de Groenlandia. Durante horas, el barco soportó olas de 20 metros, como si fueran simples marejadas. Los hombres se sentían invencibles, y entonces apareció ella. Una ola de más de 30 metros, un muro líquido que no avanzaba, caía, como si el océano hubiera decidido doblarse sobre el propio barco. El capitán gritó la orden de frente, pero esa maniobra que había salvado al Northern Star no funcionó aquí. El problema era el casco. El Leviatán estaba diseñado para resistir peso, no para morder el agua. Su proa ancha se clavó en la ola como si hubiera chocado contra una montaña de piedra. El sonido fue indescriptible, un crujido profundo, el metal retorciéndose como papel de aluminio. La cubierta superior se inclinó, los hombres salieron disparados, y por un instante, el barco entero quedó suspendido sobre la cresta, antes de caer de lado en una masa de espuma blanca. Adentro, el agua entraba por donde jamás debería entrar. Pasillos, sala de máquinas, incluso el puente. No importaba la potencia del motor ni la tecnología. El casco no estaba hecho para enfrentarse a una bestia así. Pero aquí viene lo increíble. El Leviatán no se hundió. Se partió, se rajó, pero no se hundió. La razón fue su doble compartimentación, un diseño que mantuvo parte del casco a flote, aunque todo lo demás se desmoronara. Durante 3 días, los hombres flotaron en lo que quedaba de su barco, hasta que un rompehielos ruso los encontró. Cuando pisaron tierra firme, la primera frase del capitán quedó grabada en la historia de los puertos. El casco no era indestructible. Lo que nos salvó fue que estaba diseñado para morir despacio.
Esa frase se convirtió en una advertencia para todos los pescadores. No basta con tener un barco enorme, ni con la mejor tecnología. En el océano, la supervivencia depende de algo tan simple y tan crítico como la forma en que el casco corta el agua. Un ángulo, una curva, una línea mal calculada. Y un muro de 30 metros puede convertir una fortaleza flotante en un ataúd de acero en cuestión de segundos. Cuando el Leviatán se partió en dos y sus hombres flotaron 3 días entre el hielo, hubo algo que todos coincidieron en contar. Antes de que la ola monstruo los golpeara, el mar hizo un ruido que ninguno había escuchado jamás. No era el rugido normal de una tormenta, ni el estruendo de una ola rompiendo. Era un sonido grave, profundo, como si algo debajo del agua se hubiera despertado. Ese ruido, según ellos, fue el aviso de la bestia. Y es que los pescadores veteranos dicen que antes de que una ola de 30 metros aparezca, el mar habla, y no todos saben escucharlo. Ese misterio quedó grabado años después en otro barco, el Arctic Dawn, un pesquero de Alaska especializado en bacalao negro. Estaban en plena campaña invernal, cuando, sin previo aviso, una tormenta blanca cubrió el horizonte. No había tiempo de huir ni de buscar refugio. Era el tipo de temporal que convierte el océano en una trituradora de acero. Y entonces pasó lo mismo. El mar hizo silencio. El viento seguía rugiendo, pero debajo había un zumbido, un eco profundo que se sentía en los huesos. Uno de los marineros dejó caer las redes y gritó: ¡Algo viene! Nadie tuvo tiempo de reaccionar. De la nada, una ola negra se levantó frente a ellos. No tenía espuma, no parecía una ola normal. Era un bloque líquido, una pared de agua avanzando con una fuerza brutal. El capitán empujó el motor a máxima potencia y el Arctic Dawn subió la pendiente con todo el acero temblando. En el momento exacto en que la proa cortó la cresta, el barco entero se elevó en el aire y cayó como una piedra, golpeando el mar con un estruendo que hizo que todos pensaran que el casco se había partido. Pero no se partió. El barco quedó flotando en un silencio sepulcral. Y ahí, entre respiraciones agitadas, alguien murmuró: ¿escucharon? Era el mismo ruido. Ese sonido sigue siendo un misterio. Ingenieros navales dicen que es la presión del agua moviéndose a velocidades extremas, un fenómeno físico que el oído humano interpreta como un rugido profundo. Pero los pescadores cuentan otra historia. Para ellos, es el océano avisando que está a punto de probar tu vida. Un susurro oscuro que solo escuchan los que han estado a segundos de ser tragados. Hoy, cada vez que el mar se queda en silencio, en medio de una tormenta, hay capitanes que apagan el motor y esperan atentos, con el corazón latiendo como un tambor. Porque si escuchas ese sonido, ese eco grave que parece venir de las entrañas del océano, solo hay dos opciones: o giras el barco hacia la bestia, o te conviertes en la siguiente historia que el mar nunca contará. Ese ruido profundo que algunos llaman la voz del océano, no solo marca el nacimiento de una ola monstruo, también deja una cicatriz invisible en quienes la enfrentan y sobreviven. Es el tipo de experiencia que cambia a un pescador para siempre. Eso lo sabe bien la tripulación del Stormbreaker, un viejo arrastrero que, después de esquivar una de esas paredes líquidas, nunca volvió a ser el mismo. Sobrevivieron, sí, pero no salieron intactos. Porque cuando una ola de 30 metros se levanta frente a ti y sientes que el mar quiere borrarte de la faz de la tierra, algo dentro de ti se rompe o se endurece para siempre. El Stormbreaker estaba en el mar de Bering, una de las zonas más feroces del planeta. La ola apareció sin aviso, negra, rugiendo como si tuviera vida propia. El capitán hizo todo lo correcto, giró de frente, empujó el motor, enfrentó el monstruo cara a cara. Sobrevivieron de milagro,
pero al regresar a puerto, no eran los mismos hombres. Algunos no podían dormir sin escuchar el rugido, otros no querían volver a subir a un barco. Y el capitán, un veterano de 20 campañas, se quedó en silencio durante días. No era miedo, no exactamente. Era una comprensión brutal. El mar no es tu enemigo ni tu amigo. Es un juez que no avisa y que cuando te deja vivir, lo hace con una marca que nadie puede ver. Esa psicología de los sobrevivientes es algo que pocos entienden. Hay pescadores que después de una ola monstruo se convierten en leyendas porque regresan con un respeto absoluto por el mar. Otros se quiebran y no vuelven a navegar jamás. En el Stormbreaker pasó algo curioso. La tripulación entera cambió su forma de trabajar. Ya no hablaban de motores ni de redes, hablaban de instintos. El capitán obligaba a todos a escuchar el mar, literalmente, sin radares, sin brújulas, apagando todo durante minutos en plena faena para sentir la voz del agua. Algunos pensaban que estaba loco, pero nadie se atrevía a contradecirlo. Meses después, cuando otra tormenta los atrapó, fueron los primeros en detectar la ola. No había señales en el radar, pero uno de los marineros levantó la mano y dijo: «Se viene». Y se vino. Una pared líquida enorme que habría destrozado a cualquiera. Pero ellos estaban listos. No porque tuvieran el barco más grande ni la tecnología más avanzada, sino porque habían aprendido a sobrevivir donde otros se hunden, en la mente. Esa es la parte que nunca se cuenta en los reportes de naufragios. Sobrevivir a una ola monstruo no es solo acero, motores y técnica. Es cabeza. Es soportar el miedo puro sin que te paralice. Es escuchar ese rugido y no rendirte cuando tu propio instinto te grita que ya está todo perdido. El Stormbreaker demostró algo que los pescadores más viejos siempre han sabido. Las olas de 30 metros no solo prueban tu barco, prueban tu alma. Y solo los que regresan entienden que a partir de ese momento, cada vez que escuchan el mar rugir, no es viento ni agua. Es el océano preguntándote: ¿estás listo para sobrevivir otra vez? Y ahora quiero saber de ti. ¿Te atreverías a enfrentarte a una ola de 30 metros? ¿O huirías en cuanto vieras el primer muro de agua levantarse frente al barco? Déjalo en los comentarios, que me encanta leer vuestras historias y opiniones. Si este viaje por las olas monstruo te ha mantenido pegado a la pantalla, dale un buen like para que más gente descubra estas historias de supervivencia extrema. Y no olvides suscribirte, porque vienen más relatos brutales de pesca en alta mar que no te querrás perder. Nos vemos en el próximo documental, donde el océano siempre tiene la última palabra.